Ahora veremos la cuarta presentación sobre las ecuaciones logarítmicas, que sería el caso 3. En este caso, lo que vamos a tener es, por ejemplo, lo que vemos acá. Logaritmo en base 3 al cuadrado de x más 1 más logaritmo en base 3 de x más 1 al cuadrado igual a 8. Observemos que no es lo mismo el logaritmo en base 3 de x más 1 al cuadrado, que es lo que está en el segundo término del primer miembro, que el logaritmo al cuadrado de x más 1, siempre en base 3. No es lo mismo, eso marca la diferencia. Esta ecuación va a tener que ser resuelta con una estrategia totalmente distinta de las anteriores. Lo que podemos ver es que ese primer término, logaritmo al cuadrado en base 3 de x más 1, ese logaritmo al cuadrado, el 2 se coloca ahí, en esa posición, después de la sílaba log, ese exponente, pero en realidad lo que significa es que a todo el logaritmo en base 3 de x más 1, al resultado del logaritmo se lo va a elevar al cuadrado. Para ahorrarnos, digamos, ese par de corchetes y poner el cuadrado afuera, viene explícitamente indicando que todo el logaritmo en base 3 de x más 1 es lo que se va a elevar al cuadrado. Para ahorrar tener que escribir todas las veces eso, se coloca el cuadrado a continuación de la sílaba log, pero debe entenderse de esta manera. O sea que podríamos decir que el cuadrado es lo de afuera. Lo de adentro es sacar primero el logaritmo en base 3 de x más 1 y al resultado se lo eleva al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es explicitar esta potencia de esa manera, y para el segundo término, logaritmo en base 3 de x más 1 al cuadrado, vamos a aplicar la propiedad de la potencia, la tercera propiedad de los logaritmos, en donde el logaritmo de una potencia es igual al exponente que sale afuera multiplicando por el logaritmo de la base de esa potencia. Por lo tanto, el 2 pasa afuera multiplicando el logaritmo en base 3 de x más 1. Fíjense cómo hemos operado de una manera totalmente distinta en este segundo caso, con este exponente cuadrático del argumento x más 1, que sale afuera por la tercera propiedad de los logaritmos, y muy distinto es el otro cuadrado que está en el primer término de esta ecuación. Todo igual a 8. Una vez que hicimos eso, nos encontramos que la forma de resolver esto va a pasar por el cambio de variable o sustitución, reemplazando al logaritmo en base 3 de x más 1 por una nueva variable z. De esa manera, si hiciéramos eso, va a quedar la siguiente ecuación. Z al cuadrado, porque es logaritmo en base 3 de x más 1 todo al cuadrado, y logaritmo en base 3 de x más 1 es z, z al cuadrado más 2z, por el logaritmo en base 3 de x más 1, que es z, igual a 8. Con lo cual, queda una ecuación de segundo grado en z, z al cuadrado más 2z menos 8, igual 0. Al resolver esta ecuación cuadrática en z, los resultados son 2 y menos 4. Lo podemos demostrar aplicando la propiedad de que el producto de las raíces 2 y menos 4 es igual al término independiente, 2 por menos 4 menos 8, el c de la ecuación cuadrática, y 2 más menos 4, la suma de las raíces, cambiada de signo tiene que ser el coeficiente lineal b. 2 más menos 4 da menos 2, cambiado de signo más 2 es el coeficiente lineal. Siempre que hablemos de una ecuación mónica o normalizada con un coeficiente principal igual a 1, como pasa en este caso. Bien, a partir de ahí vamos a plantear volver a la variable x, porque yo no tengo que pensar que las soluciones 2 y menos 4 son valores de x, son valores de z, o sea, z tiene que valer 2 o z tiene que valer menos 4, pero tengo que volver ahora a la variable x. Como z es el logaritmo en base 3 de x más 1, z1 será igual al logaritmo en base 3 de x1 más 1, y z2, que será el otro resultado de z, será igual al logaritmo en base 3 de x2 más 1. Por lo tanto, a mí me interesan los valores de x1 y x2, no los valores de z1 y z2 que acabamos de sacar recién. Hay que volver a aplicar la fórmula que hace el cambio de variable, z igual al logaritmo en base 3 de x más 1, para poder calcular realmente nuestras incógnitas, que serían x1 y x2. Bien, abajo de esto tenemos que reemplazo z1 por 2, y quedaría 2 igual al logaritmo en base 3 de x1 más 1, y en la otra ecuación reemplazo z2 por menos 4 y quedará menos 4 igual al logaritmo en base 3 de x2 más 1. Ahora voy a empezar a resolver la primera de estas dos ecuaciones. Aplico la definición de logaritmo porque ya es una ecuación elemental o básica de logaritmos. El logaritmo en una cierta base de un número igual a un número constante, y por lo tanto ahí aplico la definición de logaritmo. La base del logaritmo 3 elevada
al resultado del logaritmo 2 tiene que ser igual al argumento x1 más 1. Con lo cual 3 al cuadrado es 9, el 1 que está sumando pasa restando y va a quedar 9 menos 1 igual a x1, y por lo tanto x1 igual a 8. Ese es el primer resultado, que se acepta y vemos que no hace cero ni negativo a ninguno de los dos argumentos que hay, ni al x más 1, porque 8 más 1 es 9, ni al x más 1 al cuadrado lo va a convertir a cero ni a negativo, y por lo tanto se acepta ese valor. Por el otro lado tengo la ecuación menos 4 igual al logaritmo en base 3 de x2 más 1, con lo cual tengo que aplicar la definición de logaritmo y va a quedar 3 elevado a la menos 4 es igual a x2 más 1. Acá no hay ningún problema, no pasa como pasaba con la z que se empleaban para la solución de la ecuación exponencial, que la e a la x o un número elevado a la x nunca podía ser negativo. Bueno, acá no hay esta restricción porque el logaritmo de una función, el logaritmo de un número puede tomar cualquier valor real. Entonces se puede elevarlo más bien 3 a la menos 4 igual a x2 más 1. Y 3 a la menos 4 es 1 sobre 3 a la cuarta, o sea 1 sobre 81. Luego el 1 que está sumando pasa restando al primer miembro y queda la resta. Y tenemos que 1 sobre 81 menos 1, que serían 81 sobre 81, el menos 1, quedaría 1 sobre 81 menos 81 sobre 81, quedaría menos 80 sobre 81. Ahora tenemos un x negativo, pero no es problema que el x sea negativo. Lo que no tiene que ser negativo es el argumento del logaritmo. Y si yo reemplazo a x por menos 80 sobre 81, que es un número negativo, pero de un módulo menor a 1. O sea, si yo hago 80 sobre 81, en la calculadora me va a dar 0,987, negativo por supuesto, menos 0,987. Si le sumo a eso 1, queda positivo todavía el argumento del x más 1 y del x más 1 al cuadrado también. Por lo tanto, no hay ningún problema y se acepta. Se acepta perfectamente valores de x negativos. Lo que no se acepta es que sean negativos o cero los argumentos de los logaritmos. Pero sí los valores de x que satisfagan a la ecuación pueden ser cero o negativo. Bueno, y esas son las dos soluciones que tiene esta ecuación logarítmica, que también es cuadrática. O sea que tenemos que, como vemos, el cambio de variable por una variable z lleva a la forma cuadrática en ecuaciones exponenciales, también en ecuaciones logarítmicas y también, como vamos a ver en trigonometría, en ecuaciones trigonométricas. Así que este cambio de variable a una variable z y convertir una ecuación inicialmente logarítmica en una cuadrática en z, o como vimos antes, inicialmente exponencial en una ecuación cuadrática en z, o una trigonométrica, es algo muy común y que el alumno tiene que manejar a la perfección para poder resolver las ecuaciones. Termina aquí entonces este caso 3, que como vemos es la cuarta presentación sobre las ecuaciones logarítmicas, ahora usando la sustitución por variable z y armando una ecuación de segundo grado.